La gran salvación que tenemos en y por Cristo Jesús es algo maravilloso. El hecho que Dios puede y quiere salvar a los hombres manchados de pecados como lo somos nosotros es casi inconcebible. Por esa gran salvación le debemos nuestra vida. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Judas versículo 25. Hemos visto que por la gracia de Dios, todo hombre puede nacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu Santo. Todos los que hemos renacido de esta manera, tenemos una esperanza viva, la cual es nuestra herencia eterna. Hemos visto también que nuestra herencia no es una vida física mejorada simplemente porque estamos en Cristo, sino una vida eterna con Él en el cielo. Ser cristiano no es garantía de una vida física sin problemas. Al contrario, cristianos sufren al igual que todo el mundo y aún más precisamente porque son cristianos, sufren. Nuestro texto en esta ocasión, 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9, nos va a enseñar que los cristianos sí tenemos que sufrir y nos va a mostrar también el beneficio que se obtiene de los sufrimientos que tenemos que padecer. También nos enseñará cómo Cristo nos ayuda a soportar estas pruebas. Vamos a leer lo que la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. En lo cual, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La frase del versículo 6 que dice, en lo cual vosotros os alegráis, nos muestra el propósito de la primera carta del apóstol Pedro. Él quiere que nosotros encontremos alegría en toda circunstancia. El cristiano debe regocijarse siempre por la gran salvación que Dios le ha dado por medio de su Hijo. Pero sería difícil alegrarnos y regocijarnos si estuviéramos a punto de morir crucificados o si estuviéramos a punto de ser quemados por nuestra fe. Y esto fue el problema cuando el apóstol Pedro escribió estas palabras. Los cristianos iban a sufrir persecuciones horribles, pero siempre tendrían que regocijarse por su gran salvación. Siempre tenían que recordar que tenían una esperanza viva, una herencia eterna, y que ni aun la muerte física podía cambiarla. La historia nos dice que la mayoría de los cristianos primitivos aceptaron este consejo inspirado y lo aplicaron a sus vidas. Literalmente millares de ellos fueron crucificados, quemados o devorados por fieras, y muchos de ellos murieron cantando himnos de alegría y alabanzas a Dios. Pero todo esto pasó después de muchos años de sufrimiento de toda clase. A ellos eso debiera haberles parecido una eternidad, pero el apóstol dijo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir que, aunque ellos tuvieran que sufrir el resto de sus vidas en comparación con la vida eterna, sería poco tiempo. La vida eterna vale muchísimo más que cualquier aflicción que suframos en esta vida física. Pero no se confunda con las palabras que dicen si es necesario. Su significado es muy importante.
Y en el idioma original, el griego en el cual fue escrito este libro, nosotros encontramos que no está diciendo que tal vez no tengan que sufrir, sino que está afirmando que van a sufrir, que los cristianos iban a ser afligidos en diversas pruebas. Y lo importante fue que estas diversas pruebas iban a durar poco tiempo, solamente hasta la muerte física. Este es el mensaje que encontramos en 1 Pedro, que habla mucho del sufrimiento, del padecimiento, de las pruebas, de la persecución de los santos de Dios. Ahora, ¿creen ustedes que Dios nos va a dar aflicciones y diversas pruebas sin tener alguna razón importante por hacerlo? Claro que no. Dios es amor. Él no va a hacer algo contra nosotros, ni tampoco hará nada que no sea para nuestro propio bien. El versículo 7 nos explica el propósito de Dios al permitirnos sufrir aflicciones. El texto dice, ¿para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Por el fuego, todas las impurezas del oro son quemadas, y el oro queda puro, listo para ser utilizado por el joyero. Igualmente, las aflicciones que pasamos en nuestra vida son como fuego que nos deben purificar y que nos deben mantener preparados para servir al Maestro. La fe madura brota de las tribulaciones. Cuando hemos sufrido por el nombre de Jesucristo y hemos seguido fieles al pasar el sufrimiento, nuestra fe será mucho más madura, más fuerte, más poderosa. Y lo importante es que estaremos bien preparados para servir al Maestro. Santiago dice en su carta, en el capítulo 1, versículos 2 al 4, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es probable que nosotros nunca seamos mártires, aunque claro que todo es posible, pero lo más probable es que suframos por ser cristianos. Es más que probable. Es algo que tenemos que esperar, porque así Dios nos prepara para su servicio eterno. Sabiendo esto, nunca vamos a renegar de la providencia de Dios, hablando de la mala suerte que tenemos, o peor, hablando de nuestro castigo de Dios. Siempre estaremos llenos de gozo, alabando a Dios y regocijándonos con nuestra gran salvación, aunque por poco tiempo estemos afligidos. La Biblia dice en Filipenses 4 y el versículo 4, palabras del apóstol Pablo cuando él mismo se encontraba en la cárcel en Roma, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En toda aflicción, en toda prueba de nuestra fe, siempre tenemos algo que nos ayuda a soportarlo. ¿Qué es lo que nos ayuda? Bueno, es el conocimiento de Cristo nuestro Salvador, sabiendo quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotros y sabiendo que Él va a venir otra vez para llevarnos donde Él está. Esto nos da aliento, pero más aún, la Biblia dice que si estamos en Él, que Él nos protege en toda aflicción. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más
que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 34 al 39. Qué precioso texto, qué profundo el pensamiento. Nada, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Dios. Y todo esto es posible por alguien a quien nunca hemos visto, Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Recuerda usted lo que leímos en nuestro texto en 1 Pedro 1 y el versículo 8? ¿A quien amáis sin haberle visto? Muchos de los cristianos del primer siglo aprendieron a amar a Jesucristo sin haberle visto. ¿Cómo lo aprendieron? Desde luego no fue por imágenes, ni por cuadros que lo representaran, sino por oír solamente la predicación de Cristo Jesús. Nuestro amor hacia el Señor Jesucristo no depende de su apariencia física, sino de lo que Él es, de lo que Él ha hecho por nosotros y de lo que Él nos hizo, salvándonos del pecado. Dice el texto, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gracias a Dios que nuestra salvación no depende únicamente de ver el rostro de Jesús, ni mucho menos de ver una imagen que lo represente. La Biblia nos da conocimiento de Él, y esto nos basta. Gracias a Cristo por su gran obra en la gran salvación. La gran salvación, el tema de nuestro estudio en 1 Pedro capítulo 1 versículos 3 al 12, verdaderamente es maravillosa. La participación de Jehová Dios en esta salvación por sí misma es una maravilla. Él nos hace renacer. La participación de su Hijo Jesucristo no es menos maravilloso. Su sangre nos limpia de todo pecado. Su ejemplo nos da el ánimo necesario para soportar cualquier aflicción que tengamos. Gracias y gloria a ellos por nuestra gran salvación. Pero nos falta algo más. Nos falta saber la participación del Espíritu Santo en nuestra gran salvación. El texto en esta ocasión nos va a enseñar cómo el Espíritu Santo también tiene su parte en la gran salvación del ser humano. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12. La Biblia dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Para nosotros, la gran salvación es algo maravilloso, pero no es algo misterioso. Cualquier persona hoy en día lo puede entender. Pero imagínense ustedes el dilema de los profetas de la antigüedad, antes de la venida de Cristo. Estaban predicando y escribiendo profecías del Mesías y de la gran salvación, pero nunca entendieron el significado de lo uno ni de lo otro. Por eso dice nuestro texto en el versículo 10, que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación.
Para ellos fue un gran misterio. Los profetas recibieron las profecías del Espíritu de Cristo, el cual es el mismo Espíritu Santo, pero ni aun ellos mismos las entendieron. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no las entendieron? La Biblia nos da dos razones. La primera se encuentra en 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 al 21. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón? La razón es sencillamente que la profecía viene del Espíritu Santo. Los profetas no profetizaron sus propias palabras, ni su propio entendimiento. La interpretación de cada profecía, así como la profecía misma, viene del mismo Espíritu Santo. Es decir, que toda profecía tiene que ser explicada por quien la dio. Los profetas recibieron las profecías, pero no la interpretación en muchos casos. Por eso, para ellos todo fue un misterio. Ahora el apóstol Pablo nos escribe en Efesios 3, versículos 3 y 4, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Quiere decir que el apóstol Pablo recibió algo que los profetas no recibieron, y lo recibió por inspiración del Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo. Pero leamos más en Colosenses 1, versículos 26 al 27, que declara: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Está bien claro entonces que los profetas no entendieron sus propias profecías, porque no les fue dado este conocimiento. Ahora, si ellos no tenían autoridad de dar interpretaciones a sus profecías, ¿cómo podemos pensar nosotros en dar nuestras propias interpretaciones a sus profecías? La respuesta es que no podemos dar nuestra propia interpretación a una profecía. Cuando encontremos una profecía, tenemos que buscar la interpretación en la Biblia. Y si no la encontramos, tenemos que dejarla así, sin darle nuestra propia interpretación personal. Hay otro motivo por lo cual los profetas no entendieron sus profecías. Esta razón se encuentra en nuestro texto de 1 Pedro 1, versículos 10 al 12. Fíjese en el versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas esperaban la venida del Mesías y de su reino, pero se equivocaron en su forma de pensar, porque ellos esperaban que el reino sería un reino físico. Creían que el Mesías vendría para establecer un reino en la tierra que dominaría sobre todos los otros reinos terrenales por fuerza. Por eso, interpretaron las profecías del reino literalmente y materialmente, y esperaban vencer sobre todo el mundo con su gran Rey todopoderoso, a la cabeza de su ejército material. Interpretando las profecías de esta manera, ellos entendieron o pensaron entender las profecías de las glorias del Mesías y de su reino, pero no podían entender ni una tan sola de las profecías de sus sufrimientos. Para ellos, la idea de un Mesías o un rey que tendría que sufrir y aún morir era inconcebible. No podían entender profecías tales como la que se encuentra en Isaías 53, comenzando en el versículo 3 y leyendo hasta el 7, que declara:
hablando del Mesías, hablando del Salvador del pueblo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, para los judíos, la idea de un Mesías que tendría que sufrir, un Mesías que tendría que callarse ante sus enemigos, era tan extraña que lo rechazaron aun cuando llegó a ellos. ¿Por qué? Porque ellos interpretaron las profecías con su propia sabiduría. Cuando nosotros hagamos lo mismo, siempre estaremos equivocados. Cuando leamos algo difícil en la Biblia, tenemos que estudiarla más para dejar que ella misma nos dé la respuesta. Volviendo al texto en 1 Pedro 1, versículos 10 al 12. Leamos el versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí aprendemos más aún de la importancia del Espíritu Santo en nuestra gran salvación. Según este versículo, el mismo Espíritu Santo que reveló las profecías a los profetas, también reveló el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio en realidad es la interpretación dada por el Espíritu Santo de las profecías que Él dio en el Antiguo Testamento. Gracias al Espíritu Santo, el misterio ya no es un misterio. En el cristianismo, nosotros podemos entender cosas que ni los profetas ni los ángeles de Dios entendieron. Y este Evangelio, según 1 Corintios capítulo 15 y los primeros 4 o 5 versículos, es sencillamente el mensaje de buenas nuevas acerca de la venida de Cristo Jesús a este mundo como hombre, su muerte por nuestros pecados, la muerte del Hijo de Dios por nosotros, que Él derramó su sangre por nosotros, que Él fue sepultado, pero que no quedó allí en el sepulcro, sino que resucitó al tercer día, y que vive, y se ha manifestado a los hombres, y vive para siempre. Él es nuestro Salvador, y estas son las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Esta es la palabra de verdad que se menciona en Efesios 1:13, que es el Evangelio de nuestra salvación. Nosotros conocemos la salvación en Cristo Jesús por medio del Evangelio, por medio de la palabra del Evangelio, la verdad de Dios, que es revelada por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Sin la obra del Espíritu Santo hubiera sido imposible creer en Cristo, porque sin oír la palabra no podemos creer, y hubiera sido mucho más imposible obedecer a Cristo, porque sin conocer su voluntad no le pudiéramos obedecer. Gracias a Dios. Gloria al Espíritu Santo de Jehová por su participación en nuestra gran